Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y estamos transmitiendo hoy desde la cabina de Radio Impo el viernes 25 de mayo de 2018, que ya llevamos en este proceso, en este camino, un año y un programa más en la etapa de Derecho y Humanidad, que se ha vuelto un referente importante para reflexionar sobre los grandes temas del derecho, de los derechos humanos, de la vida misma, en donde la norma, lo jurídico, lo sagrado, lo profano, desde el lenguaje y el mundo jurídico, pues nos involucra, ¿no? Y nos involucra desde varias perspectivas, como el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el derecho humano a la ciencia. ¿Qué mejor para hablar del derecho humano a la ciencia que nuestro invitado especial? Realmente es un invitado de lujo, el doctor Ernesto Higuera, que en un momento más me voy a permitir presentarlo. Y pues además también aprovechamos para invitar a la gente a que mande sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Recuerden nuestras vías de comunicación por Radio Impo en la red, por Facebook, Radio Impo, y por la página del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier orientación que requieran, específicamente en el caso de la ciencia, el marco jurídico es muy técnico, muy particular, que sí nos obliga y nos ocupa a tener que plantear ciertas reflexiones que estoy seguro que van a ser de interés para los estudiantes de Derecho, de Psicología, Trabajo Social, toda la gama de estudiantes que siguen y acompañan a Derecho y Humanidad. Así que pues, doctor Ernesto Higuera, bienvenido a Derecho y Humanidad. Muchas gracias, doctor. Pues sí, el tema que nos ocupa en esta ocasión es un asunto sumamente importante, en el sentido de que en términos generales la ciencia ha perdido completamente su sentido moral. Pero antes de entrar al tema, yo creo que es importante que la gente te conozca tu trayectoria. El doctor Ernesto Higuera es doctor en acústica, hizo su doctorado en Dinamarca, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en sus comienzos, del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y además tiene varias maestrías, varias licenciaturas, sabe de música, de física, de acústica, de cuaquerismo, de religión, de espiritualidad. Bueno, ¿de qué no sabe el doctor Ernesto Higuera? ¿Qué me faltó, mi querido doctor? No, pues ya te sobró mucho. Bien, compañeros, pues creo que el tema que nos ocupa es un tema sumamente importante, sobre todo en la actualidad, porque decía Gandhi que una ciencia sin moral generalmente conlleva a la destrucción, y eso es desgraciadamente lo que ha estado sucediendo en una muy buena cantidad de países. La única moral que pervive y que presenta la ciencia, pues es desgraciadamente el dinero. Vaya, déjame plantearlo en estos términos, mi querido doctor Ernesto Higuera, que además es amigo mío, y que me tengo pues el honor y el honroso placer de poder decirme su amigo. En México, cuando hablamos de ciencia, digamos, la idea dominante en el público es que es algo lejano, es algo que está, digamos, en los laboratorios, ¿no? En donde en estos laboratorios pasan cosas como el fondo que está ahí, pero que necesariamente no se piensa en otros términos. No se piensa, hablando específicamente del derecho, que hay un marco jurídico que lo regula, que es un derecho humano, el acceso a la ciencia, a hacer ciencia, que es un estilo de vida que nos permite el desarrollo y tener sociedades más justas, más democráticas. Pero en México tenemos un panorama complejo. Tenemos un consejo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que regula la actividad científica con criterios bastante complejos. Los que hemos intentado ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, nos hemos visto
limitados ante una burocracia compleja de lo que implica hacer ciencia, ¿no? Por ejemplo, ahora yo que estoy en este proceso de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, en esta convocatoria, me tocó vivir lo que es este proceso de burocratización nuevamente, ¿no? Que las publicaciones tienen que tener cierto perfil, que si por ejemplo haces historia, filosofía, derecho, pues eso no es ciencia, que si es ciencia, si haces aplicaciones o investigación, claro, desde las humanidades y las ciencias sociales, pues el derecho, la filosofía, pues sí tienen un campo científico. Entonces los que caminamos en ese lado, pues tenemos que estar empujándolo, difundiendo, haciendo cosas. En otros países tenemos ministerios de ciencia, ¿no? Y aquí en México no hemos llegado a ese paso. Ya dimos el paso al tener una Secretaría de Cultura, una Secretaría Nacional de Cultura, que me parece importante, pero en el tema de la ciencia estamos muy limitados. Bueno, ni siquiera se le destina el 0.1% del Producto Interno Bruto, que es prácticamente nada, ¿no? En el presupuesto federal anual. ¿Cuál es el estado de la ciencia en México? Un hombre de ciencia, como es tu caso, que has vivido vinculado a organismos de ciencia, que toda tu vida has estado en el medio, ¿cuál es el estado de la ciencia? Platícanos un poquito de esto, para poder seguir reflexionando sobre este tema de que a la ciencia solo le interesa el dinero y perdió este carácter moral. Sí, el problema yo supongo que surge desde los tratados de Bucareli. La firma de esos tratados fue letal para México. México ahí se compromete a no hacer desarrollos tecnológicos, a no hacer una serie de cosas. Es terrible los famosos tratados de Bucareli. Y bueno, eso en términos generales frenó muchísimo los avances de la ciencia y la tecnología en este país. Eso aunado con una desigualdad social muy lamentable y con un ascenso de clases sumamente, económicamente muy fuertes y con una gran cantidad de pobreza en el país. Yo creo que eso es un reflejo perfectamente claro de la situación actual que se está viviendo, ¿no? Obviamente pues esto obliga a la dependencia tecnológica con el extranjero y a una serie de cuestiones que evitan el desarrollo prácticamente hecho en México, ¿no? Desarrollado en México, pensado en México. Yo creo que eso han sido, y no se conoce realmente el texto, por ejemplo, el texto de los tratados de Bucareli, que según yo todavía están vigentes, no sé qué otro gobernante ya hizo ahí una de las suyas y lo volvió a firmar, ¿no? Entonces, pues ese es el triste panorama nacional. Y ese panorama nacional pues está matizado por una serie de cuestiones también muy lamentables, como lo que comentaba de la ciencia sin moral, en donde, bueno, pues una buena cantidad de desarrollos tecnológicos van a dar a las armas, van a dar a cuestiones absolutamente fuera de la lógica de trabajar a favor de la humanidad, ¿no? Entonces estamos aquí ante un problema sumamente grave en el cual pues ya la humanidad está a un tris de hacer pues la tontada más grande del universo, que es la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ya hemos estado así a milímetros. Y la historia también nos lo dice, estos momentos específicos. Sí, hoy mismo estamos en esa situación con Corea y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues mientras haya gobernantes de países cuya logística es la que exhiben estos dos países guerreraditos, porque no es más que eso, es guerreraditos,
la política de nuestros compañeros vecinos, pues siempre ha sido la misma. O sea, lo que pasa es que ahora pues es un poco menos hipócrita, pero siempre ha sido la misma. América para los americanos y hasta para acá, ¿no? Esa es la logística de sus compañeros. Y mientras ellos ganen, pues no importa. Vaya. La moral industrial no existe. Me acaba de enterar un amigo mío, doctor, que la Bayer acaba de comprar Monsanto. Entonces ya se está uniendo la industria de farmacéuticos, Pues claro, o sea, con la industria de yo te enveneno y luego bioalimentos, te ¿no? curo, y luego te curo. Claro. El problema de la ciencia es que nos decimos sociedades altamente cientificistas y hasta positivistas, ¿no? Aun y cuando todo ese tipo de cosas es prácticamente pues un desastre lógico, ¿verdad? El positivismo, dicen los positivistas, que solamente ellos pueden creer en lo demostrable. Sí, ese es el ¿no? paradigma positivista, Por el excelencia, liberalismo, ¿no? el utilitarismo, claro. ¿Verdad? Ese es el punto central. Pero les tengo una mala noticia a sus compañeros. Las matemáticas están basadas en axiomas. En símbolos, en signos. En símbolos y signos. Bueno, Euclides usó 5 postulados, 5 axiomas para, pues no sé, hacer 13 tomos de este tamaño, así, impresionantes de toda la geometría y demás cosas. Después Hamilton utiliza 21, que bueno, a la fecha son 20. 21 axiomas. 21 axiomas. A la fecha son 20, porque ya 21, pues el último se demostró que era teorema, ¿no? Que se podía derivar de otros. Pero, sin embargo, ninguno de estos axiomas es demostrado. En cuanto a las operaciones. En cuanto a nada. Ya. Lo único que para lo que nos permite hacer la axiomática, la axiología, pues es enumerar los axiomas. Y pues esto, entonces, le decía yo a un compañero, bueno, entonces, ¿qué te parece que fueras un ateo matemático? Sí, pues no es demostrable. Claro, estás haciendo, pues como no es demostrable, no hago matemáticas, ay, mi hermano, pues tú te pierdes la fiesta, ¿no? Ateo matemático. Claro que sí. Vamos a seguir hablando sobre este tema de, me gustaría que nos pudieras aclarar quizá esta parte conceptual que es importante, la diferencia entre un teorema, un axioma, la diferencia entre ciencia, cientificidad, ¿no? que son creo que cosas importantes para que podamos entender la importancia de la ciencia en nuestra vida y sobre todo pues que la ciencia es un derecho humano, ¿no? Y que como estudiantes de los programas educativos del INPO pues estamos haciendo ciencia, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Pero vamos a regresar después del corte a Derecho y Humanidad. Estamos con el doctor Ernesto Higuera, doctor en acústica por la Universidad de Dinamarca, donde hizo su doctorado, que vamos a seguir hablando sobre este tema del derecho humano a la ciencia. Dudas, preguntas, comentarios, mándanos tus participaciones y aportaciones, que estamos gustosos de dialogar contigo. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad. Estamos platicando sobre el derecho humano a la ciencia con el doctor Ernesto Higuera, doctor en acústica por la Universidad de Dinamarca, y seguimos platicando sobre estos temas, aspectos conceptuales que nos estaba compartiendo para tener un poquito más de claridad sobre lo que decimos cuando estamos hablando de qué es la ciencia. Nos decías, doctor, sobre el tema de los teoremas, los axiomas. ¿Qué es un axioma? ¿Cómo se demuestra? Sí, mira, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de la geometría euclidiana. Por un punto externo a una recta, puedo pasar una y solamente una perpendicular. Eso no se puede demostrar. Aun y cuando suena muy bien. Un matemático
en Rusia, negó este axioma. Dijo, por un punto externo a una recta, puedo pasar una infinidad de perpendiculares. Él buscaba el absurdum reducti, la reducción a lo absurdo, ¿no? Que es una manera de demostrar un teorema. Bueno, le cambio el sentido al teorema, demuestro que es falso, de toda falsedad, y entonces, bueno, queda demostrado que el teorema es correcto. Él buscaba esto. Sin embargo, lejos de encontrar esta falsedad, encuentra una nueva geometría. Vaya. Efectivamente, en una esfera, en un polo, un punto externo al ecuador, pues podemos pasar una infinidad de perpendiculares. Entonces, cambié el axioma, cambié la geometría. ¿Qué pasa en religión? Cambio el dogma, pues cambio de religión. Así está de sencillo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el pensamiento es intuitivo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en Occidente nos fuimos con la idea de que exclusivamente la razón era la que debía de privar en los asuntos científicos. O sea, muy positivista, y también con esta perspectiva muy descartesiana. Sí, ¿no? y aparte muy exclusivista, ¿no? Claro, porque esto finalmente es excluyente. Entonces, es excluyente. O sea, cuando no tienes este lenguaje, digamos, o esta visión, por ejemplo, en el caso mío, en donde los estudios sobre espiritualidad ahora son importantes, pues desde la perspectiva del cientificismo, pues no lo vamos a poder demostrar nunca, pero tampoco los aspectos del positivismo científico tampoco son demostrables, entonces, como nos estás compartiendo, ¿no? Así es, efectivamente. El problema más grave reside en que decimos que somos una sociedad altamente cientificista, y cuando decimos eso es que pues no creemos más que en lo demostrable, lo que sí es real, ¿no? O real entre comillas, algo así. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo de anticientificidad verdaderamente escandaloso, como es que la ingesta de carne y de cárnicos está produciendo todas las enfermedades crónico-degenerativas en México. A ver, eso es algo importante, porque salimos a la calle y tú ves puestos de tacos, carne, en los supermercados ventas de salchichas, ventas de carnes con distintos cortes. Es decir, la industria de alimentos es una industria que incluso también en los sistemas de salud, ¿no? Se han encargado de introyectar esta idea en la gente de que, pues, si no hay un consumo de carne, pues la gente pues, se muere, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando tienes niños pequeños, los pediatras, los nutriólogos en los sistemas de salud pública te dicen, no, es que tienen que comer carne, tienen que hacer esto. Las señoras que están en el postembarazo les dicen esa situación. ¿Por qué pasa eso, querido doctor? Bueno, desde luego porque en la universidad, por lo menos en el POLI y en la Universidad Nacional Autónoma de México, los cursos de nutrición es un solo curso para toda la carrera, y siguen con paradigmas pues derivados de hace 1000 años, y ya no han integrado los nuevos modelos. ¿Por qué? Pues porque económicamente no conviene. Vaya, es un sustento México, más económico, entonces. Pero es por eso lo que decía Gandhi, o sea, ciencia sin morales igual a destrucción. Eso en realidad no se sabía en los 40, algo así no se sabía. Pero el mismo doctor Chávez decía, cuando toda la población en México tenga posibilidades de comer leche, carne y huevo, los hospitales van a estar desiertos. Pues fue al revés. Y entre más leche, carne y huevo comemos, pues peor.
Sí, hay más problemas de salud. Pero tremendos. O sea, los médicos se ufanan. Problemas nutricionales. De haber aumentado la edad promedio para fallecer. Pero con una calidad de vida verdaderamente espantosa, ¿no? O sea, un diabético, pues primero le cortan un pie, o sea, el Seguro Social corta 279 piernas diariamente. Ese tamaño, ¿no? Estamos discutiendo que si la marihuana, que si con fines terribles y que no es posible, que la marihuana y los marihuanos, y en fin. Y la marihuana, pues estadísticamente, se lleva a 5,000 términos, mientras la carne se lleva a 6 millones de gentes, o 7. Sí, entonces también el problema de diabetes, de presión arterial, todo viene de ahí. ¿Por qué? Pues porque como no somos carroñeros ni somos no somos carnívoros, o sea, si fuéramos carnívoros nos aventaríamos así a los cadáveres que están colgados en las carnicerías, ¿no? Pues de una vez, pues para qué espero llegar a mi casa, ¿no? Pues de una vez. Y bueno, finalmente, pues toda esa parlafernalia, pues es una actitud absolutamente anticientífica, que además es un mal terrible para toda nuestra sociedad, y que está científicamente demostrado porque la Organización Mundial de la Salud hace más de 3 años ya lo aceptó. Pero bueno, como pues va en contra de muchas cosas, pues el asunto es pues no se trata, o más bien se maneja como los medios de comunicación siempre han manipulado ese asunto a través de la duda. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, en el quién sabe, pues yo me como 10 bisteces. Ya no le hace que me embarren todas las venas y el colesterol, ¿no? Y que después pues se tapen y suba la presión del corazón, y la medicina occidental agarra y le baja la presión al enfermo. ¿Dónde está la investigación científica? ¿Dónde está el punto de vista? Vaya, no se necesita más saber que un ducto de este tamaño, si yo lo reduzco a la mitad, pues la presión aumenta, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simple y sencillamente limpiar el ducto. Sí, en principio pues dejar de generar los componentes orgánicos que lo están tapando, ¿no? Y a continuación pues darle lo que aquí ya se conoce, y que hay investigadores en México que han trabajado muy fuertemente en esa dirección, como el doctor Eric Estrada, con la hierba del sapo y todo este tipo de cosas. Sí, la herbolaria, ¿no? La herbolaria. Ajá. ¿Por qué en México se destina tan poquito dinero para la ciencia? O sea, ¿por qué no hay este acceso pleno a la ciencia como marca la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? O sea, ¿qué está pasando? Vamos, tú has vivido esto en carne propia. Salud, mi querido. Gracias. Lo que pasa es que los tratados de Bucareli, vuelvo a insistir, están todavía vigentes, y México no debe desarrollarse económicamente en esas direcciones. Y bueno, con la maravilla de gobernantes que tenemos y que hemos tenido, pues eso ha sido Es la realidad. la realidad. Cuéntanos cómo fue este tema de tu vida académica y tu trabajo. Bueno, muy hermosa, porque pues toda mi vida fue dedicada al trabajo docente en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, Instituto que por Politécnico cierto, felicidades Nacional, porque acaba de cumplir 40 o 50 décadas de existencia. Sí, muchas gracias. Ya,
Ya recibí varios mensajes en las redes. Sí, perdón, no pude aguantarme a hacer la No, broma. hiciste muy bien. Sí, efectivamente es un problema grave en donde pues no hay incentivos. La oficina de patentes en México pues es la mejor manera que te roben tus ideas. ¿Quieres que te roben alguna idea? Pues la patentas. Al ratito aparece en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? Entonces no sé, hay una política muy mal dirigida, que como tú bien mencionas, sí debería de tener un ministerio, por lo menos una Secretaría de Estado. Vaya. Sí. Vaya. ¿Y en dónde fue donde estuviste trabajando? Ya ves que me platicabas que estabas en el planetario del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo era la vida en el trabajo? Estuve en muchos Sí, o sea, es que lugares, tú ¿no? tienes una trayectoria de ahora sí que de décadas de muchos trabajo. años. Bueno, pues ahí estuvimos un buen tiempo en el planetario, y desgraciadamente por estos asuntos en donde ponen a gente directiva donde no debe de estar, pues empiezan a hacer una serie de tonterías. Y bueno, por ejemplo, hablando del planetario, pues el planetario, que era un planetario size, el equivalente en los coches sería como tener un Rolls Royce, ¿no? Ah, sí. Ajá. Pero como cuesta muy caro ponerle una llanta a un Rolls Royce, pues mejor lo meto en un garage, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Y entonces, pues compro 3 computadoras ahí, y ese es el planetario actualmente. Entonces, bueno, pues qué pena que todo se mercantilice, que se haya echado a perder tantos esfuerzos de tantos años. No solo en el planetario, sino en una buena Cantidad de cosas. Vaya. Mi querido doctor Ernesto Higuera, doctor en acústica por la Universidad de... No, en la prueba de energía allá es más hay un sistema bastante más eficiente, y es una fábrica que aparte hace trabajos de investigación y acepta estudiantes, ¿no?, que hagan ese tipo de trabajos, y ellos le llaman así doctorado, pero en realidad, como es una empresa, no, vaya, Dinamarca es un país maravilloso, pero no, por ejemplo, nunca se agregó a la Unión Universal. Vaya, pues ya nos platicarás ahorita con todos estos interesantes temas, mi querido doctor Ernesto Higuera. Vamos a ir a una pausa aquí en Derecho y Humanidad, pero seguimos reflexionando sobre este tema del derecho humano a la ciencia. Venimos con más, síguenos acompañando, mándanos tus preguntas, tus comentarios, tus saludos. Estamos atentos a que puedas interactuar con nosotros, y seguimos aquí hablando sobre el derecho humano a la ciencia. Continuamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el doctor Ernesto Higuera sobre el tema del derecho humano a la ciencia. Ya nos acompaña María, conductora del programa de Derecho y Humanidad. Qué bueno que llegaste, porque como que nos sentíamos incompletos ahorita en el programa. Y bueno, el doctor Ernesto Higuera, que es doctor en acústica, pues nos ha platicado algunas cosas bastante interesantes, y estoy seguro que pues tú, como estudiosa de la tanatología, ¿no?, y estudiosa de los temas de la ciencia de la muerte, pues creo que hay varias cosas que preguntar. Pero vamos a aprovechar esta pequeña pausa para ir haciendo algunos comentarios de las personas que nos han dado me gusta. Saludos a Sin2, que nos acompaña y nos da aquí algunos saludos. También saludos a mi querido amigo y el doctor Juan Alfredo Polo Espinosa,
Sí. Alfredo Polo Espinosa, Fue mi maestro. el decano de la maestría en tanatología, y además un gran estudioso de los temas de la espiritualidad y la religión. Un cordial saludo para Derecho y Humanidad desde el programa de Relatos Inexplicables. También recomendamos que vean Relatos Inexplicables todos los sábados. Pues seguimos aquí con el doctor Ernesto Higuera. Pues mi querido doctor, entonces estábamos hablando sobre este tema de la ciencia, lo que estabas haciendo. Nos pusiste el ejemplo del Rolls Royce, el planetario, yo lo conozco, es una experiencia inolvidable, hermosa, pero supongo que cuando estaba este aparato era distinto, ¿no? Era un planetario. ¿Hoy qué sería? Un cenote. Pues sí, desgraciadamente, vuelvo a insistir en ese asunto. Cuando la ciencia carece de moral, pues es un destructor, ¿no? Vaya. Y ya pues, lo dijo Gandhi, ¿no? Claro, Ciencia sin moral, pues es la destrucción. Es la destrucción. Y bueno, pues el planetario SAIS, que sería el equivalente a tener un Rolls Royce, pues se encuentra en un cobertizo, ahí echándose a perder. Vaya, pues qué lástima. Porque bueno, lo cambiaron por unos modernos, equipos modernos, que nada tenía que ver, bueno, pues, podían haber hecho todo, ¿no? Uh-huh. Dejar el equipo anterior, Claro. teníamos ya toda la tecnología para arreglarlo, que se había hecho durante años y años ahí en el planetario. Y entonces, pues desgraciadamente, privaron los intereses. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, Vaya, ¿no? qué cosas. Sí. Ok. ¿Y por qué fue ese cambio? ¿A qué se debió? Pues se debió a que pues, empezaron a poner gente que no tenía ni la menor idea de dónde estaba parado. Ajá. Cuando es un lugar, pues muy especializado, no había que saber desde cómo cambiar un foco del planetario, porque pues es era una computadora mecánica de miles de focos, y entonces, bueno, pues, si no sabían cambiar un foco, Y se desechaba, ¿no? Perdón. ¿Y qué cosas? Porque cada 6 años, justo ahorita estamos en tiempo de elecciones, y cada 6 años pareciera que en México hay, en lugar de haber continuidad, por ejemplo en el caso de la ciencia, hay cortes, ¿no? Hay cortes y es como volver a empezar de cero, y todo lo que hizo la administración anterior pues se va al archivo y vienen nuevos, quieren empezar de cero, entonces pareciera que la ciencia no está avanzando, ¿no? Sí, el plan sexenal, ¿no? Sí, es el sistema métrico sexenal. Sí, no hay es avance. el problema, ¿no? Y bueno, eso y otra grave cuestión, que es que no hay continuidad en los esfuerzos en la dirección de la ciencia. No se le da continuidad a las cuestiones. Entonces esto no es una cosa de que ya llegué, ya encontré, ya eureka, no. Esto es una cuestión que a lo mejor, bueno, pues no sé, Edison tuvo que hacer más de 1500 focos para que uno medio prendiera, ¿no? O sea, Sí, y ese fue el que pues pegó. ese fue o sea, el que pegó, pero digo, tuvo que hacer 1500 desastres antes. Claro. Y eso pues cuesta mucho dinero, ¿no? Claro. Y a la gente no le interesa seguir invirtiendo o invertir en cosas que van a resolver un asunto, ¿no? Sí. O sea, la generación de electricidad por capturándole la electricidad que tenemos flotando en el ambiente, pues sería gratuita para todo el mundo. Pues mejor hervir agua. Y si lo hago con un reactor nuclear, pues todavía mejor, porque es una planta nuclear. Y Claro. suena de bonito, ¿no? No estoy haciendo más que hervir agua para mover una turbina, y la turbina produce electricidad, se acabó. Vaya, yo alguna vez, buscando algún referente sobre lo que es el pensamiento científico, veía que Dietrich dice que tener un método y tener una ética mínima
te hace investigador y que puedas acceder a este pensamiento científico, que es lo único que hace que puedas transformar la realidad y mejorarla. ¿Qué opinas de ello? ¿Los estudiantes No, yo creo en el que sistema educativo tenemos ese pensamiento científico? no, yo creo que antes de que todo eso suceda deberíamos tener un pensamiento moral. ¿Y cómo es entonces un pensamiento moral? Pues es un como para qué, ¿no? Pues si voy a hacer este desarrollo, pero ¿qué impacto va a tener, ¿no? A nivel social? Fíjate que dices algo muy Por ejemplo, interesante. no sé, algo que me gusta mucho, ¿no? La tecnología os hará libres. Todo el día, mi mamá, por favor. Entonces, bueno, el sistema que promueve la existencia de esclavos, pues los quiere así. Un esclavo que piensa, ¿para qué lo quiere? Claro, es una forma automatizada, ¿no? Claro, Que quieren, ahorita, ya quieren el ser humano, como una máquina. Ahorita tenemos muy en boga la robótica. Simplemente salte a las calles. La gente ya se robotizó. Perdió absolutamente ya sus valores humanos. Pueden pasar arriba de un pobre tipo que está tirado en la banqueta y no lo mueven. Pero van con el celular poniendo mensajes, ¿no? Vaya. Estamos escuchando de fondo una música de Richard Strauss, la de Zaratustra. ¿Recuerdas esta película de 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick? Que precisamente hablaba sobre eso, sobre los grandes descubrimientos. Yo les recomiendo que escuchen esta pieza porque se dice en la leyenda que fue escrita por influencia de Nietzsche, y entonces precisamente se llama así, la Oda a Zaratustra. Y esta pieza pues es algo que nuestra idea es que la gente pueda tener también referentes aquí en Derecho y Humanidad sobre que el pensamiento universitario es un pensamiento científico universal. Por ejemplo, tú sabes de física, de matemáticas, pero también sabes de música, ¿no? O sea, claro. Que hay que tener el pensamiento universitario es un pensamiento universal, ¿no? Hay que ser, por eso se llama universitarios. Hay algo que ha deteriorado mucho, que ha evitado mucho el avance científico en muchas áreas. Ahorita ya no, ahorita sí está vislumbrando ya los multiversos y los hombres ya multidimensionales, en fin. Seguramente Stephen Hawking, después de que se salió y vio su pellejo allá abajo tirado, dijo, ay, me equivoqué, qué pena. Pero bueno, yo en su caso también me hubiera resentido con Dios. Imagínate que Dios me hace feo, me hace tullido, me mete en una silla de ruedas toda mi vida. Pues ¿cómo no voy a estar resentido con Dios? Por favor, ¿no? Y precisamente hablando de este tema de Dios y de la moral, tú das unas charlas que se llaman Las trampas de la fe y de la ciencia, ¿no? Que precisamente estas charlas se dan en Casa de los Amigos, que es un lugar donde tenemos convenio de colaboración para el servicio social con el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. ¿Cuáles son? Bueno, más bien yo te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la ciencia? Y hablando de fe me refiero a la fe de la religión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la ciencia? Bueno, en esta charla, pues en realidad al principio es una especie de broma, porque pues, Las trampas de la fe es una obra de Octavio Paz, ¿no? Donde habla de la vida de Sor Juana. Y también tenía el doctor Ernesto de la Peña, que era tu tocayo, también tenía un programa en maravillosamente, no era. En Las trampas de la fe, en Opus 94. Sí, Ernesto de la Peña era un sabio completo, ¿no? Por donde quiera, vaya, era un sabio esférico. Por el ángulo que lo vieras, era sabio, que no tenía falla. Pero, efectivamente, el planteamiento de las trampas de la fe, pues es que la estructura dogmática y la estructura axiológica, tanto en las matemáticas,
y de estructura axiológica en las religiones y todo ese tipo de cosas, pues tienen el mismo sentido en donde entra la intuición. La intuición es ese acceder al río de inteligencia de Dios, creador de todo este paraíso, ¿no? Que desgraciadamente pues estamos violando esta hermosa tierra, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Vaya, pues cuántas reflexiones en este tema del derecho humano a la ciencia, y justo esa era la siguiente pregunta para mí. ¿Cómo se puede hacer efectivo el derecho humano a la ciencia desde tu opinión como científico? Primero, desde luego, desaldabarla de toda esa parafernalia de enemigos de la religión, que bueno, pues es algo que se ganó históricamente, ¿no? ¿Verdad? O sea... No, y además se profundizó con Galilei. Sí, no nosotros pues digo, a todos los querían quemar, o sea, pues ahí se llevaban un poco. Pero no nada más a Galileo en el pasado, ahora a varios los quieren quemar también. Pues sí, también, porque estamos diciendo cosas que ya trascienden, ¿no? De manera que estos aspectos que actualmente se conectan con el desarrollo de teoremas y caer en contradicciones dentro de teoremas absolutamente contradictivos y siempre y cuando se ha hecho bien un planteamiento, pues ha dejado muy mal parada a la estructura monolítica de la ciencia, ¿no? Perdió completamente su sentido directo, ¿no? Así es algo absolutamente demostrable, es algo absolutamente... Y claro, aparte, si le sumamos que hay cosas en el laboratorio que demuestran una cosa y luego demuestran otra, pues entonces ahora sí ya se piensa, por ejemplo, que la conciencia del hombre es lo que está afectando el experimento, ¿no? Hay un experimento maravilloso de un japonés que pone a hacer el tema con lo del agua, el mismo zen en el agua, ¿no? Luego se congela y se ven los cristales del agua. Sí, armónicos, y cuando hay pensamientos... Cuando hay pensamientos negativos y todo lo demás, pues los cristales no se de la misma manera. Sí tienen desarmonía. Vamos a hacer una pequeña pausa en Derecho y Humanidad. A nuestros amigos que nos están escuchando, continúen con nosotros porque estamos precisamente hablando de los temas torales aquí en el tema de fe, ciencia, derecho a la ciencia con el doctor Ernesto Higuera. Regresamos en un momento y además aquí ya tenemos la compañía de María, así que viene lo mejor del programa, sigan con nosotros. Estamos ya de regreso en Derecho y Humanidad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda para el doctor Ernesto Higuera, háznosla llegar, aquí vamos a compartirla y vamos a aprovecharlo, que nos está ahorita platicando el experimento de Emoto de los cristales de agua y cómo el pensamiento alteraba la materia, ¿no? con este tema. Pero sí, estamos aquí hablando de algunas cosas. Muy interesante. ¿Qué opina usted acerca de la teoría de Ramanujan? Mire, Ramanujan es el contraejemplo de un matemático. Se supone que un matemático pues estudia en una universidad X, ¿no? Se desarrolla como matemático en tal, saca muy buenas calificaciones y entonces se convierte en un personaje en el área de las matemáticas, ¿no? Ramanujan difícilmente cursa la primaria, secundaria en la India. Lo contratan en un lugar en donde tiene que estar haciendo cuentas en los barcos de la cantidad de tela y todo ese tipo de cosas, ¿no? El mayordomo de ese lugar
le llama mucho la atención que Ramanujan no usa abaco para contar. Y dice, oye, ¿usted cómo cuenta? Así, de memoria. Caray. Y si quiere le traigo mis cuadernos de matemáticas que ahí tengo. A ver, tráigase. Y le traigo una serie de libros así. 5 grandes, longos libros así, llenos de teoremas. Entonces, el capataz, pues lo trata de promover, dice, este es un genio, ¿no? ¿De dónde le sacó este hombre eso? Y entonces, de esos cuadernos, se lo manda a los mejores matemáticos de la época. En aquel entonces había entre la India y Inglaterra más o menos buena comunicación, se comunica a través de la embajada. Y bueno, tenían el gobierno inglés ahí, y entonces le hace llegar una carta a Harvey, que era el matemático más prominente de Inglaterra, del mundo en aquel entonces, obviamente pues, era de Cambridge, y obviamente pues también era, porque estaba en boga, ¿no? Era ateo y todo ese tipo de cosas. Cuando ve finalmente, pasan mil cosas, pero cuando ve finalmente Harvey lee los teoremas de Ramanujan, dice, traigan a ese hombre, pero ¿qué está haciendo allá? No puede ser, tráiganlo. Entonces lo traen, lo ponen en una casa para profesores en Cambridge. Y ¿no? Al otro día ya había sacado todos los muebles para afuera. Puso un tapete, un petate, una vela y se acabó. Ese era su. Y todo lo demás estorbaba. Afuera. Para afuera. Bueno, pues medio lo respetaron ahí el pobre de Ramanujan, ¿no? Pero empezó a haber ahí problemas porque le decía Harvey, oiga, pero pues, todo, está muy bien que usted haga todos esos teoremas, pero si no los demuestra no sirven para nada. ¿Sí? ¿Para qué los demuestro? Si eso me los dice la diosa Nalini, entonces ¿por qué voy a demostrar quién soy yo para andarle cuestionando a una diosa que sí soy yo, si no? ¿Y qué dijeron entonces? Pues el otro era un ateo, ¿no? Sí, claro. Así no sé, de la corriente, bueno, cambridgiana. Era pensamiento positivista por excelencia. Sí, por excelencia, ¿no? Bueno, se va pasando el tiempo, finalmente Harvey ve que no va a poder jamás hacer que Ramanujan demuestre nada, lo hace él. Y él lo demuestra, ve que casi todos estaban excelentemente bien, y los publican a la melón. Harvey Ramanujan, creo que jamás había habido tanta lluvia de maravillas en las matemáticas como en esa época, principios del siglo XX. ¿Y cómo se ha utilizado todos esos teoremas de Ramanujan aquí para la vida cotidiana? No, pues tienen miles de aplicaciones, ¿no? Miles de aplicaciones. Por ejemplo, en el asunto de raíces autoiteradas, como aproximaciones a funciones muy complejas, ¿no? Vaya. En fin, tiene millones de cosas. Oye, y es importante que le digamos a la comunidad del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, a los estudiantes del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, a nuestros amigos que nos acompañan también en los diplomados del Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, que precisamente como un hombre que difunde la ciencia, tú has puesto a la disposición del público el acceso a más de 25,000 libros de ciencia, religión, derechos humanos liberados. Cuéntanos un poquito. Y psicología. Sí, psicología también. Bueno, yo tengo un maestro, porque un maestro es para toda la vida, es así como un papá, ¿no? Pues un papá no es por 2 días, ¿no? Para toda la vida. Para toda la vida, igual un maestro. Y entonces,
con ese maestro durante 20 años, pues yo recibí realmente su herencia, así, directamente. Tú eres mi alumno y ya está. Hombre, pues muchas gracias. Y me dijo, y obviamente pues tú puedes hacer lo que quieras con esa colección. Entonces inmediatamente la puse a disposición de la Casa de los Amigos y está actualmente en la biblioteca de Casa de los Amigos, totalmente liberada, pagada para que cualquiera llegue con su memoria y pues agarre del tema que los guste, libros que ¿no? necesite. Los libros que necesite de los que tenemos nosotros ahí. Que es importante que sepa entonces la comunidad, 25,000 libros de libre acceso en electrónico y Ajá, que están a disposición PDF, para la mucho en PDF. consulta Hay de quien otros lo que requiera. Que están todavía más, están en Word ya, definitivamente, porque si le quieres, ¿no?, modificar la plana, pues se la modificas. Claro. Bueno, ya no acabé el cuento de Ramanujan. A ver, acábalo. Nada más lo acabamos antes de que eso termine. Sí. Bueno, finalmente explota la Primera Guerra Mundial. En ese mismo tiempo, Eddington se va a las costas de África a demostrar por primera vez la teoría de la relatividad, ¿no?, de Einstein, Ahí está. que es una cosa bastante sencilla, pero bueno. Y mientras Ramanujan adquiere una tuberculosis terrible, se enferma. Harvey va y lo ve en el hospital, él no toma medicamentos occidentales y nada de eso, tiene la Ayurveda, ¿no? Y entonces pues se va a la India un año. Él estaba casado, pero pues, no se llevó a su esposa a Cambridge, cosa que también le hizo mal. Pero bueno, regresa a la India y fallece al año. Ramanujan. Ramanujan. Murió joven entonces. 36 años, 35 años, muy joven. Y entonces Harvey dice un discurso, pues, en donde dice, bueno, ¿quién soy yo para enmendarle la plana a Ramanujan o a Dios, verdad? Esta es realmente una cuestión muy de fondo, porque pues Ramanujan es el ejemplo de un matemático altamente intuitivo, Ya. ¿no?, en una sociedad en donde la intuición no es muy bien vista. Interesante. Pues mira, creo que nos quedamos con varias preguntas, con ganas de seguir escuchando más de la ciencia y de cómo la ciencia pues es un derecho humano, el conocimiento es un derecho humano y que realmente sirve para ir transformando la realidad en un mejor planeta, ¿no? Que la ciencia no sirve si no tiene una moralidad y que la ciencia y la fe pues son quizá dos caras de la misma moneda. Tenemos por ahí algunos saludos que están en el tintero. Antes de despedirnos queremos compartir ahí para Sindos, que nos manda saludos. Nuevamente te mandamos un gran saludo, gracias por estar y ser parte de Derecho y Humanidad. También tenemos ahí a Marta Leonor Hernández, que también nos está escuchando en este momento. Le mandamos saludos, qué bueno que estás siguiéndonos y qué bueno que todos nos están siguiendo y que pues pudieron escuchar algunas ideas sobre el derecho a la ciencia, pero sobre todo yo creo que este tema de la historia de Ramanujan, sí, a mí me deja con muchas inquietudes, sí, de seguir reflexionando, sí, y el conocimiento intuitivo, ¿no? El conocimiento intuitivo, sí, ya lo decía pues David Hume también ahí de Cambridge, ¿no? Sí, sí, sí. Que el conocimiento intuitivo pues también es importante. Entonces si no perdemos de vista que la ciencia es un conocimiento intuitivo también, pues es más fácil poder armonizar estos discursos de la religión, la ciencia, la fe, las ciencias sociales. Luego aquí también en la academia tenemos esa problemática, ¿no? De que es que si es ciencias sociales o humanísticas, eso no es científico. ¿Qué es solo científico? Pues solo lo que es lo de la medicina, eso es científico. Ajá, porque porque eso es comprobado. Ajá, entonces creo que tenemos que superar ya ese discurso. Ahí me gustaría anotar algo. La eficiencia de la medicina contemporánea en México
es del 1%. Vaya. Quiere decir que de cada 100 se cura uno. Ok. Y bueno, si eso es positivista, yo no voy a un médico nunca jamás. Bueno, ahí tienen para nuestros colegas médicos que nos están viendo, ojalá que puedan compartirnos algunos comentarios, eso dicho por nuestro invitado, el doctor Ernesto Higuera, pero pues creo que es importante empezar a reflexionar sobre esto. Estamos llegando ya al final del programa, gracias por sus comentarios, a quienes nos escucharon, a quienes estuvieron siguiéndonos en este tema pues tan rico, derecho humano a la ciencia. Todo lo que hablamos con nuestro invitado, el doctor Ernesto Higuera, que estuvo bastante humano, con mucha eticidad y con mucha reflexión. Gracias a María, que estuvo con nosotros. Gracias. María, algunas palabras para ir cerrando. Pues la verdad, este tema enriqueció mucho el conocimiento y bueno, pues este tema también da para otros programas, ¿no? Para darle continuidad, Claro, porque sí realmente pues es todo usted un experto en toda esta parte de la ciencia y pues muchas gracias por compartir sus conocimientos. No, al contrario, estamos a sus órdenes y al contrario, gracias a ustedes por incluirme en estas sesiones de reflexión. Les agradezco mucho. Pues muchas gracias, mi querido doctor Ernesto Higuera. Gracias, María, por acompañarnos Muchas también. gracias. Y gracias a ti que nos estás escuchando y viendo desde el otro lado. Gracias a nuestros colegas y a nuestras colegas también de Radio Info, que sin ellas pues no se podría hacer el programa. Y sobre todo también al Instituto Mexicano de Psico-Oncología, a sus autoridades escolares, que pues hacen posible que Derecho y Humanidad pues se siga transmitiendo. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. No dejen de acompañarnos, que también tendremos sorpresas, importantes temas de actualidad y sobre todo el conocimiento jurídico puesto a el servicio de la humanidad. Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.